bendiga, hermanos y hermanas, amigos que se conectan a este video. Mi nombre es Jason Reyes y quiero hablar en esta entrega, en este video, de un mensaje el cual titulé Cuando el hombre se aleja de Dios, o también cuando un pueblo se aleja de Dios. Ya eso se aplica a la vida personal como a la iglesia, como pueblo de Cristo. Vamos a estar tratando de un tema que se encuentra en el Antiguo Testamento, de un profeta muy conocido, lo conocen como un nombre famoso llamado el profeta Llorón. Este es el profeta Jeremías. Vamos a estar hablando de este profeta, ya que las cosas que él tuvo que vivir, la desolación de su pueblo, la destrucción, la apostasía de Israel, él tuvo que pasar por mucho. Y sus escritos, sus lamentaciones, sus quejas, reflejan el gran dolor y la importancia que él tenía para con su pueblo, es decir, su pueblo le interesaba. Voy a estar leyendo capítulo 2, voy a leer muchos versículos, ya que es importante para que así tengamos una mayor idea de lo que se va a hablar, pero lo que voy a resaltar en el mensaje son algunos versículos clave. Voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 2 de Jeremías, capítulo 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que la devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿Dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis del fruto, su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Voy a hacer una pequeña pausa en estos versículos para así comenzar a hablar de esta porción, aunque voy a seguir leyendo más adelante. Lo primero que el Señor comienza diciendo al pueblo por medio de Jeremías es una pequeña reflexión. Él les dice, comienza diciendo: me he acordado de ti. Esa expresión, me he acordado de ti, por parte de Dios, es simplemente diciéndole: he traído a memoria sus inicios. No era que él se había olvidado de su pueblo, no, sino que él les trajo a memoria de cómo ellos habían iniciado cuando eran, como le dijo, cuando eras una joven, como nación, como la tierra de Israel. Cuando habían iniciado su caminar con el Señor, cómo ellos eran santos a ir apartados, que tenían el interés, la intención de obedecer a sus mandamientos, sus reglas, sus leyes y seguirlas. Él les dice lo siguiente: si alguna nación se levantaba contra ella, entonces él les salía al encuentro y las vencía. Es decir, ellas llevaban la culpa, llevaban la falta, porque era el Señor quien defendía a su pueblo Israel. Pero luego entonces comienza a decirle, él les dice: ahora escuchen, casa de Jacob, que la referencia, ese término hace referencia al pueblo de Israel, ya que Jacob es Israel. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Esa pregunta encierra algo muy profundo. Él les pregunta a ellos: ¿qué maldad hallaron en mí? Como diciendo, ¿cuál fue la causa de que se apartaran de mí? ¿Acaso fue la impiedad? ¿Acaso vieron maldad en mí? ¿Alguna injusticia? Porque él le pregunta también si vieron alguna injusticia en él. ¿Por qué se fueron entonces tras la vanidad y se hicieron vanos? Escuchen lo siguiente. El pueblo de Israel, un pueblo que caminó con Dios en un principio, pero luego que entró a la tierra que el Señor le prometió, entonces se encargaron de contaminarla. Era una tierra purificada, ya que Él la purificó por medio del mismo pueblo, cuando les mandó a destruir poco a poco a las naciones, ya que le dijo que no
las destruiría de todas al mismo tiempo, para que entonces la tierra, al estar vacía, no se llene de fieras, de animales salvajes, leones, tigres, y si entonces esos animales se levanten en contra de Israel, sino que poco a poco, para que así conforme vaya creciendo el pueblo, vayan poblando las tierras que queden vacías. Miren la organización que tiene el Señor para con su pueblo y la gran misericordia de que siendo un pueblo que no merecía nada, ya que Él les dijo, yo no los tomo por su justicia, ni porque ustedes son, por lo que ustedes son, sino porque son un pueblo insignificante y los tomo a ustedes para mostrar mi gloria al mundo. Él los tomó simplemente porque ellos tenían ese punto, eran insignificantes porque eran pequeños en número y en población. En su tierra eran pequeños y sobre todo eran esclavos. Pero ¿qué sucede? Vamos a continuar leyendo para que vean cómo fue que comenzó el desvío del pueblo y por qué llegó tan lejos. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Escuche con atención este versículo. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre ellos, y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahora comienza entonces el Señor a explicarle de qué manera fue que se apartaron de Él, de qué manera fue que ellos le dieron la espalda. Y fíjense, dejaron a Dios fuentes de agua viva, fuente de agua para cavar cisternas y cisternas rotas. Pero el siguiente versículo, el anterior a este, que decía, fíjense en aquellas naciones que tiene edad. Esas naciones que seguían ídolos, sus dioses, ellos no los cambiaron, aunque no son dioses. Es decir, ellos no sirven a ídolos, sirven al tronco, a la peña, al palo. Y aún no son dioses, no los dejaron. Y ustedes que sirven al Dios verdadero, eso es lo que Él quiere decir, si lo hicieron. Él lo está llevando a una reflexión al pueblo de Israel. Esas palabras que Jeremías habló son aplicadas al tiempo de Josías, ya que dice la Biblia que él reinó. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en tiempo de Josías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, también en el reino de Joacim, en el reino de Sedequías y hasta la cautividad de Israel en el mes quinto. Es decir, el profeta Jeremías tuvo que ver demasiadas cosas. Por eso vemos cómo era su predicación y cómo era su dolor, su queja por lo que el pueblo estaba pasando y lo que el pueblo hacía. Voy a abordar algunos versículos para leerles otro versículo que va a explicarse con un poco de la historia de Josías. El versículo 20 dice lo siguiente: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Escuchen bien, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Escuchen, el pueblo le dijo al Señor, no serviré, dando a entender que no servirían a ningún señor. Pero luego les dice, y por encima de eso, con todo eso, entonces, ¿qué hacían? Sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, se echaban como rameras, es decir, adoraban ídolos. Esa fornicación de la que hablo, adulterio, fornicación, es referida a la adoración a los ídolos, no es necesariamente entre un hombre y una mujer, sino el pueblo dándole la espalda al Señor para adorar un ídolo. Entonces vamos a leer en Josías,
cuáles eran esas grandes abominaciones que el pueblo hacía, o parte simplemente de ellas, porque eran muchas, no era solamente una. Pueden buscar tranquilamente Segunda de Reyes capítulo 23, y voy a leer puntualmente los versículos para que así el video no se haga tan extenso. Capítulo 23, versículos 5 y 6. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y lo quemó en el valle del Cedrón, y lo convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Ahora escuchen, fíjense cómo el pueblo de Israel, diciéndole al Señor, no serviré, no van a servirle, pero luego van y sirven a los ídolos. Vemos entonces cómo comenzó el declive del pueblo. Comenzó desde el más alto al más pequeño, en referencia no a importancia, sino a nivel de rango o de ocupación, desde los reyes, los profetas, los sacerdotes, los pastores. Se desviaron todos a una. El rey le mandaba que en la casa de Jehová fueran y pongan imágenes de acera, como fue el rey Manasés, y los sacerdotes lo hacían y incitaban al pueblo a que adoraran a esas imágenes. El reinado de Manasés duró 55 años. Esos 55 años fueron suficientes con todo lo que ya habían pasado para que el pueblo del Señor, para que el pueblo de Israel, para que Judá se desviaran completamente y se vuelvan ciegos espirituales. Entonces, cuando el hombre se aparta del Señor, viene juicio, viene una paga, viene un cautiverio. Vemos que el pueblo de Israel tuvo que pasar por el cautiverio, y cuando Jeremías lo profetizó, sencillamente no les creyeron, porque ya estaban completamente endurecidos a causa de su maldad, a causa de su pecado, a causa de que ya no creían la palabra de Jehová, sino que querían más bien la palabra o buscar lo que le decía Baal. Entonces acontece lo siguiente: se levanta un rey llamado Josías, que ya había sido profetizado por el conocido profeta joven. Ese rey anduvo, dice la Biblia, que como ningún otro rey en el camino del Señor, y fue el único de los que antes de los que le antecedieron, David, Salomón, Manasés, que celebró la Pascua, celebró las fiestas del Señor cuando tenía 18 años, ya que el sacerdote Hilcías le llevó el libro de la ley, y cuando él leyó ese libro, entonces desgarró su vestido, porque se dio cuenta qué tan grande era el desvío del pueblo. Pero aún así, dice la Biblia, antes de que el rey muriera, dice que aún así el Señor no quitó el juicio de sobre los hijos de Israel. Sí guardó al rey Josías de esos juicios, porque murió lo mató el rey de Egipto. Pero aún así, el pueblo de Israel llevó su culpa por causa del pecado de Manasés, que indujo al pueblo a que pecara. Lo indujo y el pueblo se llevó de él, porque tenían la capacidad, la oportunidad de negarse, pero no se negaron. No tenían un pretexto, no tenían una justificación para decir que era culpa de Manasés, porque ellos conscientemente anhelaron más, quisieron más, seguir a los ídolos. Entonces, cuando el hombre se aleja de Dios, lo primero que hace es que pierde el discernimiento, luego pierde las promesas, y luego que pierde esas promesas del Señor, pierde cobertura sobre su vida y no se da cuenta, aún le hablen, hasta que, si no es el Señor mismo que intercede en su vida. Y aún así, el hombre tiene la capacidad y la oportunidad de que elija a él a quien quiere servir. El pueblo dijo, no serviremos, pero aún así siguieron sirviendo las imágenes. Dejaron al Dios verdadero y tomaron el tronco, tomaron la piedra, tomaron el palo y le dijeron, mi padre eres tú. Pero en el día de angustia entonces invocaban al Señor.
Entonces les dijo, bueno, llamen a sus dioses, llamen a su tronco, llamen a sus ídolos, porque ustedes les dicen, mi padre eres tú me creaste. Entonces, cuando el hombre se aparta del Señor, entonces recurre a otros métodos que no son lo que Dios ha dispuesto por su palabra. Y vemos que en el mundo, el sinnúmero de religiones que hay contrarias al Señor, utilizando métodos que no son el que Dios puso. Vemos como comúnmente la iglesia idólatra, que todos la conocen, la iglesia romana, esa iglesia se vuelve a la adoración de los ídolos. Pero pensemos, ¿por qué no se vuelven de su mal camino aún escuchando y leyendo que están mal? Porque sencillamente aman más la vanidad, se vuelven vanos y se les cierra el entendimiento. Pero el Señor siempre tiene misericordia y trata con ellos para que no perezcan. Entonces quisiera que este mensaje les sea de gran edificación, que si tienen que leer las citas, lo lean. Jeremías capítulo 2, leanlo completo, solo lean algunas citas, porque sé que sería muy extenso el video. También leí en Segunda de Reyes, capítulo 23, pero pueden leer desde el capítulo 21, para que lean sobre el reinado de Manasés y las gran aberraciones que él hizo. Dice que él mató tantas personas hasta que llenó la tierra de Israel. Luego murió tranquilamente. Comenzó a reinar a los 12 años, reinó 55 años. Oseas comenzó a los 8 años. Y a los 18 años, después de 10 años de reinado, comenzó a hacer las reformas. Pero cuando el hombre se separa del Señor, se queda ciego. Y hoy te exhorto que si te has apartado, el Señor está ahí para volver a traerte al camino santo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.